Buenas noches. A nombre del Instituto de Salud Oral, reciban ustedes la bienvenida y un cordial saludo. El día de hoy tendremos nuestro tercer webinar del año titulado Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en Odontología, el cual estará a cargo del doctor Jorge Manrique Chávez. Doctor Manrique, buenas noches. Permítame presentarlo. Claro que sí, buenas noches. El doctor Jorge Manrique es cirujano dentista por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en estomatología, especialista en salud pública estomatológica, estudios de doctorado en gobierno y políticas públicas, auditor y perito odontológico, posgrado de auditoría odontológica en la Asociación Civil Argentina de Auditoría Odontológica, posgrado en odontología legal y forense en la Universidad Internacional de Cataluña, España, posgrado en evaluación económica en salud por la Universidad de Antioquia, docente universitario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de la Universidad Científica del Sur y de la Universidad Federico Villarreal. Coordinador de las especialidades de auditoría odontológica y odontología forense en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente es el director de planificación del Colegio Odontológico de Lima y director de la Escuela de Perfeccionamiento Profesional. Como pueden ver, tenemos un expositor de alto nivel profesional y académico. Ahora, antes de comenzar, permítanme recordarles que el evento está siendo transmitido por Zoom y Facebook Live. Acabando la conferencia, ustedes pueden acceder al respectivo certificado digital, siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla o accediendo al formulario que les compartiremos vía chat. Sin mayor interrupción, procederemos a iniciar nuestro webinar. Adelante, doctor Manrique. Muchas gracias por la presentación. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro webinar del mes de marzo. Voy a compartir pantalla en estos minutos y empezaremos entonces con este tema tan bonito de la práctica profesional de la odontología y que puede generar ciertas dudas, ciertas preguntas que trataremos pues de absolver durante esta presentación. Bueno, eso es un tema de salud ambiental, tenemos que partir por ello. Es un tema de salud ambiental porque hay de por medio manejo de residuos, residuos sólidos que son contaminantes. Como ustedes saben, la odontología está llena de residuos. Somos una profesión que tiene múltiples implicancias porque somos generadores de residuos. Todo lo que usamos es residuos. Todo lo que consumimos en nuestra práctica termina siendo residuos. Y principalmente plásticos, por un lado, residuos contaminados, por otro lado, y a eso le tenemos que sumar el consumo energético también propio de la odontología, con toda la tecnología que manejamos, con todo lo que implica hacer odontología en el siglo XXI y en nuestros consultorios y centros. Por eso, eso es un tema de salud ambiental, es un tema de gestión ambiental, es un tema que daría para hablar mucho sobre la sostenibilidad, sobre el impacto que tiene la odontología y su huella y qué podemos hacer al respecto. Sin embargo, en aras de centrarnos en el tema de hoy, centrarnos específicamente en el webinar y no irnos por la tangente con otros temas que a mí me encantaría, ¿por qué no?, también desarrollarlo en algún momento, vamos a centrarnos específicamente en un componente, un solo componente que tiene que ver con la salud ambiental y que tiene que ver con la odontología. En este caso, el manejo integral y la gestión y manejo integral de los residuos que generamos en nuestra práctica profesional. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir con respecto a ello? Lo primero, pues, como les dije, es un tema de salud ambiental, definitivamente. Y como es un problema, un tema de salud ambiental tiene que ver también con la salud pública. Ni qué decir, obviamente. Nosotros como profesionales en nuestros consultorios, de manera particular, ¿no? De manera pública, trabajemos para un establecimiento, para una entidad pública, algún sector, sea el Ministerio de Salud, sea la Seguridad Social, alguna Fuerza Armada, policía, alguna entidad particular, un consultorio pequeño, individual, un consultorio grande, con varios colegas, un centro, una clínica, lo que fuere, estamos inmersos en este contexto ambiental. Interactuamos con la sociedad, interactuamos con todo lo que está a nuestro alrededor.
que a nuestro alrededor hay muchos factores, tanto físicos, químicos, sociales, pero principalmente factores biológicos. Y por eso es que en odontología hablamos mucho de la bioseguridad, hablamos de las medidas de precaución estándar, ¿no? Y todos los principios de la bioseguridad, que también podría ser motivo de otro webinar, ¿no? Hablar de qué se está hablando en este momento a nivel normativo y a nivel científico de los sistemas de bioseguridad, de esterilización y todo lo demás. Un tema dentro de ellos es el manejo de residuos. Uno, solo uno. Como les dije, podríamos hablar muchísimos temas adicionales, pero queremos centrarnos en uno solo. Y es que este factor, este componente, tiene que ver pues con la producción, ¿no? La productividad que va de la mano con el desarrollo de la odontología. Ese desarrollo que queremos todos, ese desarrollo que buscamos todos. Buscamos crecer, buscamos atender, cubrir más necesidades, tener más pacientes, responder a la sociedad, brindando atención en las diferentes especialidades que nos da la odontología. Pero hay un punto de fondo. Tenemos implicancias en la salud ambiental. Claro que sí. Y como tenemos implicancias en la salud ambiental, esto puede repercutir tanto a nuestros pacientes como que a nosotros mismos, como que a la propia sociedad, como que al entorno, como que al planeta. En fin, tiene múltiples implicancias y lecturas ambientales. Y justamente al tener implicancias ambientales es que se va a normar, hay una norma técnica que nace del Ministerio de Salud, la cual a su vez o se amarra con la Ley de Gestión de Residuos Sólidos y su respectivo reglamento, la cual a su vez también va a establecer parámetros de gestión y de fiscalización, o sea, que podrían haber sanciones, podrían haber multas. Y es que el tema ambiental en los últimos años, así como el tema ocupacional, ha cobrado mucha relevancia. Y es que las estadísticas, no pretendo en este momento aturdirlos con tantos números, ni mucho menos, pero es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública y como es un problema de salud pública y sabemos que las estadísticas nos dicen que los factores ambientales terminan repercutiendo en las personas, terminan impactando en la salud de las personas, pues con mayor razón, tenemos que hacer algo. Y a eso le podemos sumar otro factor, y es que desafortunadamente por este lado del mundo, en este hermoso país donde nos toca estar, hay también bastante informalidad en todas las lecturas que puedan imaginarse, no solamente una informalidad laboral o administrativa por temas de categorización y registro, sino que inclusive también hay bastante informalidad en el manejo de los residuos. Y muchas veces le queremos sacar la vuelta a la norma o ni siquiera conocemos la norma, no sabemos que hay una ley y lo que queremos es deshacernos de los residuos. Y por tanto termino botando todo por el desagüe, termino poniéndolo todo en bolsas negras, o en bolsas blancas o en bolsas del supermercado, las termino dejando pues en el contenedor que está en la esquina de mi consultorio o en la noche cuando veo que pasa el camión de basura, pues entrego y le estoy dando agujas, residuos de biocontaminados, me refiero a gasas con sangre, algodón, servilletas con las que se ha limpiado el paciente, restos pues también de algunos fármacos como la anestesia, restos de algunos medicamentos, todo envuelto en una sola bolsa y se lo entregamos, ¿no? Y a eso, de repente, como me tocó hacer una cirugía o una endodoncia, pues también utilicé algo de suero, queda pues un poco de suero, queda el recipiente de plástico, lo pongo en una bolsa y lo entrego como si nada. Y también un diente por ahí que extraje, un mucosele por ahí que extraje, y mezclado entre servilletas, cañitas, vasos de plástico, guantes, mascarillas y todo lo que se puedan imaginar que generamos como residuos junto con, no sé, pues una hoja de bisturí, de repente por ahí una cureta que se rompió, un explorador que me he dado cuenta que ya no tiene mucho filo y también lo he puesto ahí, lo entrego, ¿no? Claro, para mí resuelto el problema, para mí resuelto el problema porque ya me deshice de mis residuos y de forma muy inteligente y sabia estoy omitiendo el invertir, el gastar en una empresa que se lleve los residuos. ¿Para qué voy a gastar en eso? Muchos dirían eso, ¿no? ¿Para qué voy a gastar en eso? Si aquí nomás pasa el camión, yo le doy su propina al señor que viene a recoger y se lleva mis residuos sólidos. Bueno, estás cometiendo un delito ambiental. Al día de hoy está tipificado en el Código Penal los delitos ambientales. Estás atentando contra el medio ambiente, atentando contra la seguridad ciudadana, y es que tú asumes responsabilidad. Tener un consultorio, un centro odontológico, un establecimiento de salud implica responsabilidad.
Producto de ello, podría hacerse todo un seguimiento, de repente una investigación. La propia municipalidad podría iniciar una investigación y detectar pues, que el establecimiento comercial llamado Centro Odontológico o Consultorio Dental Jorge Manrique Dent está incurriendo en falta al realizar un mal manejo, un adecuado manejo de sus residuos sólidos y poniendo en riesgo la salud e integridad de las personas. Me podrían multar, me podrían observar, me podrían iniciar un proceso, todo lo que se puedan imaginar. Inclusive me podrían denunciar ante el colegio odontológico y buscar todas las vías que puedan existir y que están en el campo del derecho para tipificar que yo estoy cometiendo una infracción, una falta. Podría terminar cuando menos con un jalón de orejas o con una multa, ¿no? Y con todo lo que eso trae. Ustedes saben todo lo que eso trae. Trae mucho desvelo, mucho fastidio, tener que trabajar de repente con asesores legales, hacer trámites, hacer descargos, tener que defenderse, preparar toda la información para sustentar qué ocurrió y qué pasó. Pero específicamente, si nos vamos al lado regulatorio, nos importan mucho dos organizaciones. Pues obviamente el Ministerio de Salud, porque es nuestro ente rector en la salud y al cual nos regimos y al cual nos debemos, ya que es el ente que publica y difunde las normas técnicas de salud, así como las directivas sanitarias o las guías técnicas o los documentos técnicos, pues todos ellos nacen, emanan de una resolución ministerial aprobada en la instancia correspondiente y por tanto, pues tenemos que cumplirlas. Pero por otro lado, también está el Ministerio del Ambiente y el Ministerio del Ambiente, el MINAM, pues es el órgano rector de la salud ambiental, del medio ambiente. Y por tanto también nos interesa mucho lo que ellos puedan dictaminar o establecer como marco legal o sus iniciativas que pueden llegar al Poder Legislativo para que salgan publicadas como leyes, ¿no? Justamente la ley de gestión integral de residuos sólidos, tiene un caso curioso, ¿no? Y es que la ley como tal nace mediante un decreto legislativo. Es decir, el Poder Ejecutivo, presidente y Consejo de Ministros, a través del Ministerio del Ambiente, piden facultades al Congreso para poder legislar en materia ambiental. El Congreso, que es poder legislativo, le concede las facultades y por tanto el presidente puede legislar, aunque no le compete, puede legislar, en este caso en materia ambiental, por un tiempo específico. Y durante ese tiempo específico se promulgó un decreto legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral, ¿no? de los residuos sólidos, que reemplazaría la anterior ley de manejo de residuos sólidos. Esa ley traería consigo su respectivo reglamento, algunas modificatorias posteriores, y a su vez serviría de base para que el Ministerio de Salud actualice, mejore su norma técnica de salud, ¿no? que en el día de hoy es la 144. Como pueden ver, todo está concadenado, o sea, diferentes entidades reguladoras, legisladoras, supervisoras, pues tienen que ver con todo esto que estamos hablando. Y como tienen que ver con todo lo que estamos hablando, pues vale la pena profundizar. Sin embargo, una vez más, sin embargo, si tuviéramos que hablar de algún actor protagónico, de algún actor principal que sobresalga por todos los demás, pues definitivamente está el Ministerio de Salud, pero en esta oportunidad representado por una dirección general, la llamada DIGESA, la conocida por todos como DIGESA, que viene a ser la Dirección General de Salud Ambiental e Cuidad Alimentaria. Esta dirección general es justamente el órgano, bien, directivo por vía administrativa que se encarga de tener la autoridad en materia de salud ambiental. Como ustedes saben, el Ministerio de Salud tiene una estructura bastante grande, tiene diferentes direcciones y órganos. Uno de ellos es la Dirección General de Salud Ambiental, la llamada DIGES. Y DIGES tiene toda la potestad, porque dentro de ello existe inclusive una oficina de fiscalización, tiene toda la potestad de poder salir según un plan de fiscalización, de supervisión y visitar a los establecimientos de salud, como que lo ha venido haciendo. El año pasado lo ha hecho. Ha visitado inclusive centros, consultorios odontológicos y, como se dice, ha levantado en peso a muchos de ellos con una serie de observaciones y no conformidades frente a la normativa y a la legislación. Entonces, DIGESA lo puede hacer. Para empezar, lo puede hacer. Es el órgano que representa, que fiscaliza materia de salud ambiental. Es un órgano que tiene una dirección de fiscalización y de sanción, ¿no? Como pueden ver aquí.
se sigue un conducto regular por vía administrativa y se puede iniciar de oficio un procedimiento administrativo, ¿no? El cual pues obviamente va a ir de la mano con una notificación al representante legal del centro odontológico, indicando cuáles son los hallazgos y presuntas infracciones a la legislación, a la normativa vigente en materia de salud ambiental. Y dentro de ello puede surgir que el establecimiento no cuenta con los medios para gestionar sus residuos sólidos. Y dentro de ello podría desencadenarse que el establecimiento no cuenta con un contrato o con una relación contractual con una empresa, un proveedor, que sea un operario para el manejo de los residuos sólidos. Podría surgir que también el establecimiento no cuenta con los documentos de gestión, con los instrumentos operativos para gestionar y manejar sus residuos sólidos. Podría surgir también que el establecimiento no reporta, según lo que indica la normativa, de manera periódica, cómo es el manejo y la gestión de sus residuos sólidos. Y así podríamos hablar de múltiples infracciones que son sujetas a una sanción, que puede ser desde una amonestación hasta, no sé, podrían ser 3 UITs en el peor de los casos, en el mejor de los casos, porque podrían existir sanciones mucho más graves de hasta 1000 UITs, 1500 UITs, dependiendo del el problema que se ha detectado, pero también la gradualidad, ¿no? Porque no es que te van a poner pues 1000 UITs, ¿no? Eso tiene que ser obviamente acorde al tamaño de la organización y al tipo de infracción que se está cometiendo. Pero a lo que voy es de que Digesa lo puede hacer. Digesa lo puede hacer, puede caer, como se dice, de un momento a otro en tu consultorio, debidamente identificados, y bueno, venimos a hacer una inspección, somos de la Dirección de Fiscalización y Sanción, venimos a hacer una investigación porque de repente había una denuncia de parte de un tercero o porque está programada una supervisión y bueno, estamos queriendo identificar cuáles son las oportunidades de mejora en el manejo de residuos. ¿Y por qué todo esto? ¿Y por qué hablar de salud ambiental? ¿Por qué hablar del medio ambiente, de los residuos? ¿Será porque simplemente me lo pide el Ministerio de Salud? ¿Será porque se ha establecido en la norma y me lo exigen? ¿Será porque cuando tengo que categorizarme y registrarme ante la DIRIS o la entidad correspondiente, si están en regiones las tiresas, jerezas, me exigen que cuente con un programa, un plan de manejo de residuos sólidos? ¿Será porque es un mero trámite? Quizá muchos piensen que sí. Claro, como me lo exigen, yo debo cumplir y punto. No hay vuelta que darle. Si me piden que tenga un convenio, yo tengo un. Si me piden que tenga un plan, yo implemento un plan. Si me piden que tenga un registro, yo implemento un registro y punto. Es un mero trámite administrativo. La respuesta es no. No, en realidad no es un mero trámite administrativo. Como les dije, tiene que ver con la responsabilidad. Nosotros asumimos responsabilidad por todo lo que hacemos y dejamos de hacer en la práctica odontológica. Si ustedes son empleadores y tienen bajo su subordinación a personal, a personas, colaboradores que trabajan, que brindan atención y que interactúan en este ambiente laboral donde se manejan residuos sólidos, cualquier cosa que ocurra es su responsabilidad. Y si ocurre un evento adverso, un accidente laboral, es tu responsabilidad. Y por otro lado, más allá de esa responsabilidad administrativa, civil, penal, ética, hay una responsabilidad social para con el medio ambiente. Y es que si tú haces empresa, si tú generas movimiento económico, si tú, en el buen sentido, ¿ah? No lo tomen a mal, en el buen sentido tú prestas un servicio y recibes un pago por ello, o prestas una atención como parte de tus funciones y labores, y por ello recibes un honorario cada mes, pues lo correcto es que tú le devuelvas a la sociedad y al medio ambiente pues lo mínimo indispensable para que pueda seguir funcionando y operando. Tenemos un solo planeta y como es un solo planeta, si no lo cuidamos, pues tarde o temprano nos va a pasar factura. A eso hablamos, a eso nos referimos sobre el desarrollo sostenible. Hoy no es que esté de moda, es una necesidad. Es una necesidad de trabajar tranquilamente hoy, sin comprometer a futuras generaciones. Tarde o temprano nos va a pasar factura. Ya lo estamos viviendo con el calentamiento y con todo ello. Entonces, lo que nos corresponde es buscar un desarrollo sostenible, ponernos las manos en el corazón, reflexionar sobre lo que hacemos y decir, bueno, es cierto, yo manejo muchos residuos biocontaminados, manejo mucho residuo plástico, muchas, no sé, toner, pilas, que son residuos especiales, manejo todavía amalgama, manejo líquidos de revelado, de fijado,
hago mucha cirugía, manejo muchos residuos biocontaminados, punzocortantes, pues no es correcto que yo eso lo elimine en un parque, poniendo en riesgo pues la salud de terceros, no solamente de personas, inclusive de animales, ¿no? Y del mismo medio ambiente. No es correcto, no es correcto. No es correcto porque la persona que está en ese parque jugando puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, puede ser un familiar, un amigo muy cercano que llevó a su pequeño a un parque a jugar y como ustedes saben cómo son los niños, de repente por ahí abrieron, sacaron o por ahí una mascotita abrió alguna bolsita que tú dejaste por ahí y lamentablemente sacaron una aguja o sacaron una hoja de bisturí y terminan accidentados con un problema y de repente, lamentablemente, hasta con una infección. No podemos de esa forma poco humana, poco responsable, comprometer a terceros. Hay que hacernos responsables por nuestra práctica profesional, hay que hacernos responsables por lo que hacemos y a su vez encontrar un balance con el desarrollo económico, con el desarrollo social y el desarrollo ambiental. Es viable, es viable. Esto podría ser motivo, como les dije, de otra conferencia, pero no nos vamos a desviar tanto. En este balance, lo llamamos triple balance, triple resultado, entonces, como les decía, interviene lo económico, lo ambiental y lo social, que claro, es 100% compatible con nuestra práctica. Y por eso buscamos que nuestra práctica sea viable, soportable, equitativa, sostenible. Eso es lo que buscamos. Y entidades a nivel mundial, pues, como la FDI o el Ministerio de Salud o la OMS, nos dicen, tenemos que trabajar en este tema ambiental. Y si no me creen, o si aún no los convenzo, pues entonces volvamos a las raíces, a la base. En este caso, la ley 27878, que es nuestra ley, la ley de trabajo del cirujano dentista. Y van a ver cómo en su artículo 2, ahí en el rol de la profesión, ya se establece este componente ambiental. También está ahí. Y lo voy a leer, porque no hay forma de cómo resumir esto. El rol de la profesión del cirujano dentista. El cirujano dentista, como profesional de la ciencia de la salud, presta sus servicios en forma científica, técnica y sistemática en los procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud bucal, mediante la interacción de la persona, familia y la comunidad, ojo, considerando a cada una de ellas dentro del contexto sociocultural, económico y ambiental, o sea, el triple balance. Ahí está el contexto ambiental, en los que se desenvuelve el individuo, la persona, la familia, con el propósito de contribuir a elevar la calidad de vida y obviamente también lograr el bienestar de la población en general. No puedo hablar de bienestar de la salud bucal si por un lado restauro, rehabilito o extraigo una pieza o logro corregir una maloclusión o abordar una enfermedad periodontal, pero mientras por el otro lado estoy contaminando y manejando inadecuadamente los residuos que terminan generando un impacto en la salud de terceros. No puedo hablar de salud si no es integral. Tengo que ser íntegro en todo lo que hago. Tengo que ser un gestor íntegro en todo lo que hago. Tengo que ser un profesional, un saludista, un auditor, un perito, un profesional en cualquiera de las áreas o ramas, pero cumpliendo de forma íntegra, no solamente para con el paciente, también para con mis trabajadores, también para con la sociedad, también para con el medio ambiente. Doctor, pero es que son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas y al final es yo que gano. Bueno, tú ganas, para empezar, tranquilidad. Esa tranquilidad que vive aquí en tu interior de sentir de que estás haciendo bien las cosas, de que estás creciendo como profesional, como empresa, haciendo carrera, sin temor, sin quitarte el sueño de que producto de tu accionar o mal accionar, estás atentando contra la salud de terceros. Bien, esa tranquilidad no tiene precio. Esa tranquilidad, pues, está ahí y tú la puedes sentir y puedes trabajar dignamente, tranquilamente, con esa sensación pues de que si ocurre algo, pues todo está en orden. Como les dije, entidades como la FDI nos hablan ya de esta sostenibilidad, nos hablan de la importancia del desarrollo sostenible en todas las etapas de vida, nos habla mucho. Puede ser tema de otro webinar sin ningún problema, pero nos dice principalmente que tenemos que buscar una reducción en el impacto en los recursos naturales, siempre promoviendo la salud y manteniendo la seguridad de los pacientes en este triple balance, social, económico y medioambiental. Entonces, con todo ello, nos queda claro que lo social, lo económico y lo ambiental son tres componentes que son interdependientes. Yo como profesión, como odontólogo, como odontología en sí,
me veo al servicio de la sociedad, buscando el crecimiento, el desarrollo, el fortalecimiento, la prevención, la promoción, la calidad de vida y todo lo que ustedes ya saben y que los saludistas conocen muy bien. Pero también busco que a nivel económico esto sea sostenible, esto sea accesible, sea equitativo, sea justo y que pueda utilizarse pues la mejor evidencia para resolver la mayor cantidad de problemas que requiere la población, sin sacrificar el entorno, sin sacrificar lo que nos rodea, sin sacrificar de manera indiscriminada el uso pues de recursos que se van agotando poco a poco. Ahí vienen entonces lineamientos como el reciclaje, la reutilización, ¿no? La reducción de repente de algunos procedimientos o procesos para ser mucho más eficiente en el manejo de ello. Y es así entonces que con todo esto entramos al campo normativo. Ahora sí, ya nos queda claro que es un tema de salud ambiental, sí, claro, y por eso es que todo esto nace en la ley, específicamente la ley de gestión integral de residuos sólidos. Esta ley que fue aprobada en el 2016 y reglamentada en el 2017, a finales del 2016, inicios del 2017 sale la ley, ¿no? Casi para Navidad, y al año siguiente, igualmente para finales del año 2017, se reglamenta. Y salió aprobada no con una ley, sino con un decreto legislativo. O sea, ese es un aspecto para resaltar. Presidente de la República en ese momento pide facultades para legislar en materia ambiental y el Congreso de la República se lo aprueba. Es así que el presidente de la República, con todo su consejo de ministros, asesores y todas las vías correspondientes, promulgan el decreto legislativo 1278. El 1278 es el decreto legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Y nos dice en su artículo 19, pues que el Ministerio de Salud, a través de la DIGESA, es la autoridad competente para estos cuatro elementos. O sea, en la ley lo dice. Uno, normar el manejo de residuos sólidos en las IPRES. Dos, controlar los riesgos sanitarios que se generen en los establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo. Tres, determinar las medidas de seguridad dirigidas a la aplicación de la gestión de riesgos y todo lo que implique el daño a las personas. Y cuatro, supervisar y fiscalizar. Bien, en materia pues de manejo de residuos. Lo dice claramente artículo 19. Y después en el reglamento que se aprobó con Decreto Supremo 014 en el 2017, pues nos habla ya más a detalle de la clasificación de los residuos, de cómo se debe hacer el proceso, el procedimiento, el tratamiento de los mismos, e inclusive nos establecen las infracciones. Si mal no me equivoco, artículo 135 habla de las infracciones, ¿no? Y ya saben que en el campo de la salud, el ente, la autoridad competente es el Ministerio de Salud a través de la DIGESA. En esta ley o decreto legislativo se define lo que es un residuo sólido. Un residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante de un consumo, de un uso, de un bien o de un servicio, del cual su poseedor se desprende y tenga la intención o obligación de desprenderse y que tiene que ser manejado de forma priorizada, tiene que ser valorado, ¿no? Y en último caso ser dispuesto para su eliminación. Dentro del concepto de un residuo sólido, se incluye pues también las etapas o fases semisólidas y también se pueden incluir aquellos residuos que se encuentran pues contenidos en recipientes, pese a de que son presentaciones líquidas o gaseosas, ¿no? Todo eso nos importa. ¿Por qué? Porque en odontología manejamos todo ello. Y en realidad hay todo un ¿cómo decirlo? Un paquete de normas y de instrumentos y de listas de verificación y de formatos que debemos implementar y que no puede quedar como mera papelería o mero trámite administrativo. ¿Qué más nos dice el decreto legislativo? Bueno, nos habla de los residuos peligrosos, ¿no? Y dentro de ellos están los tóxicos, combustibles, inflamables, explosivos, radiactivos y patógenos. En nuestro caso, un poco de todo, ¿no? En odontología hay un poco de todo, manejamos un poco de todo y no me digan que no, porque no todo es patógeno o biocontaminante. La misma compresora que purgamos y que manejamos aceites, pues es un residuo peligroso. El mismo aceite con el que lubricamos nuestras piezas de altas o los aditamentos con los que trabajamos en un laboratorio dental.
o los implementos de limpieza, ahora pues con todo lo que se vino con la pandemia hace algunos años, pues todos esos químicos que pueden ser inflamables. Claro que sí, o sea, manejamos diferentes tipos de residuos. No es todo biológico o patógeno. En realidad hay un poco de todo. Y también pueden darse pues residuos tóxicos que pueden atentar contra la salud e integridad de las personas. Entonces, el decreto legislativo nos habla de una clasificación. Pueden haber explosivos, inflamables, sólidos inflamables, líquidos inflamables, pueden haber tóxicos venenosos, infecciosos, corrosivos, en fin, oxidantes, hay toda una clasificación. Nos interesa leer esto y conocer esto porque yo tengo que identificar qué es lo que manejo en mi centro odontológico, en mi consultorio. Y reitero, no todo es netamente clínico, no todo es la parte del punzocortante, de la sangre, los fluidos. En tu consultorio, si vas a, no sé, remodelar y pintar el ambiente, vas a manejar pinturas, barnices, ¿no? Si vas a hacer una reestructuración o un cambio de infraestructura, o vas a hacer una conexión de agua, de gas, lo que fuera, va a haber residuos, vas a manejar residuos. Y mientras más compleja sea tu atención y mientras más aditamentos utilices, como, no sé, en cirugías, tanto pediátricas como en adultos, colocaciones de implantes, tratamientos periodontales, cirugías apicales complementarias, mientras más aditamentos manejes, mientras más tecnología apliques, pues también vas a generar más residuos. Si trabajas mucho con, no sé, agentes químicos para irrigar, ¿no? Para trabajar mejor tus preparaciones, pues vas a manejar residuos sólidos. Te guste o no, está ahí. Y por eso tenemos que revisar lo que dice la norma. Entramos a la norma, específicamente la norma 144. La norma 144 nos dice que hay eh, 10 puntos que debemos tomar en cuenta. 10, ¿no? 10 puntos. Y dentro de ello nos habla pues lo clásico, que las bolsas rojas, que las bolsas negras, que las bolsas amarillas y todo lo demás, ¿no? Ya lo sabemos. Eso es digamos que lo básico. La norma tiene como objetivo, pues valga la redundancia, normar. Y para poder normar, nos dicen, todo establecimiento de salud, toda IPRES, como punto de partida, debería realizar un diagnóstico basal o inicial. Ese es el punto de partida. Normalmente cuando uno pone un consultorio, un centro odontológico, pues la clásica, ¿no? Compro mis tachitos, mando a imprimir mis stickers para colocarle cada tacho, mis bolsitas y ya está. ¿Y de cuánto más o menos el volumen? ¿De qué capacidad? ¿Cuánto generas? ¿No? No, no así al ojímetro, yo compro un tachito de tanto y lo pongo, ¿no? Pero lo correcto es que se haga un diagnóstico. Tiene que estar documentado, tiene que haber algún documento sobre un informe del diagnóstico. Y en ese diagnóstico se va a recopilar información. Lo he hecho, en algún momento me lo han pedido, en algunos casos me han pedido que haga el diagnóstico y sobre ello que se plantee, pues, todo el plan que viene después. Y para ello se tienen que establecer dos líneas de trabajo. Si el centro odontológico ya está en operaciones, excelente. Es medir 7 días seguidos la producción de sus residuos, ¿no? Tanto en volumen como en peso, ¿no? Y si el centro odontológico aún no está en operaciones, pues es más o menos proyectarse cuál es el volumen que pretende generar por 7 días y con ello pues establecer un diagnóstico basal. Eso es lo primero. Y como les dije, se documenta, se prepara un informe, se prepara todo un informe en el cual uno puede caracterizar, la palabra clave es caracterizar los residuos. Otro aspecto importante es, aparte de todo lo que estoy diciendo, es cómo se gestiona. Porque todo lo antes dicho es cómo se maneja. ¿Cómo se manejan los residuos? Los pongo en bolsa, utilizo tachos de metal, tachos de polietileno, utilizo algún tipo de aditamento para los residuos punzocortantes, así los manejo. Cada 2 horas pasan a recoger, hay una ruta, un transporte de cómo se llevan, se colocan en tal sitio, es cómo los manejo. Pero ¿y cómo los gestiono? ¿Qué tiene que ver la gestión? Por ejemplo, un punto clave. Tu establecimiento debería contar, cuando menos, con un responsable. No, no te pido un comité, ¿no? Un comité es para un establecimiento un poco más grande, probablemente de mayor categoría, ya los que tienen internamiento, ¿no? De un 1-4 para arriba, sí es obligatorio que tengan un comité.
Pero para un centro odontológico que es 1-3 o para un consultorio dental que es 1-1, no nos piden un comité. Nos piden por lo menos que haya un responsable designado, ¿no? Designado. Y cuya designación, aprobación, pues, nazca de la dirección del establecimiento. Ese es un tema de gestión, por ejemplo, ¿no? Y dentro de este tema, como les decía, se caracteriza. La palabra clave que dice la norma técnica 144 es caracterización. Hay que caracterizar los residuos. Se toman en cuenta tres criterios: la clase y por tanto el tipo de residuo, el peso, ¿bien? Y el volumen, ¿ok? El volumen en litros, el peso en kilogramos. En cuanto a las clases, pues ya lo sabemos, no voy a repetir lo que ya todos conocemos: los biocontaminados en bolsa roja, los especiales en bolsa amarilla, los comunes en bolsa negra. Eso es lo que todo el mundo sabe y todo el mundo repite y repite y repite. Lo importante es ver que aquí hay una caracterización, que es como parte de un diagnóstico. ¿Por qué tengo que medir, por ejemplo, volumen? ¿Y por qué tengo que medir también peso? Bueno, el volumen es para que tú veas la capacidad, el volumen. Y ahí sí tú objetivamente puedes decir, yo necesito un tacho de 10 litros, un tacho de 20 litros, porque ese es el volumen que yo genero en promedio haciendo una medición por 7 días. Para eso es importante medir el volumen, ¿no? El volumen es para ver tu capacidad. Bien, porque si tú no has diagnosticado bien tu capacidad, termina ocurriendo lo que se ven en muchos centros odontológicos, en muchos consultorios, que está el recipiente, está, ¿no? Ahí el tacho grande y las bolsas encima porque ya se llenó. Se llenó, doctor. Hubo una mala planificación, una mala caracterización del volumen que se genera. Y se hace la caracterización tomando en cuenta los residuos biocontaminados, los especiales, los comunes y obviamente dentro de ellos pues los punzocortantes, ¿no? Y en cuanto al peso, en realidad el peso sí es por un tema de costo, ¿no? Porque las empresas operadoras de residuos sólidos establecen sus costos acorde al peso. A mayor peso, pues obviamente mayor es el costo. Así que nos interesa medirlo por tema económico, ¿no? Pesarlo por tema económico, pero también establecer su volumen para saber la capacidad. Así que tiene un tema de planeamiento espacial, de infraestructura, y también tiene un aspecto de economía, ¿bien? Así que los dos variables me interesan. Otro aspecto es que dentro del diagnóstico se deben tomar en cuenta aspectos administrativos, ¿bien? Aspectos administrativos de gestión, como ya les dije, dentro del cual se tiene que establecer claramente con qué empresa se va a trabajar, quién va a ser el personal responsable, cómo se maneja el personal en tu establecimiento, eh, cuáles son las características de tu centro odontológico, ¿no? Y todo ello. Entonces, esos aspectos se toman en cuenta, ¿ok? Son aspectos administrativos. Por eso la norma dice gestión y manejo, ¿ok? Gestión y manejo, ¿ok? Tiene que quedar claro cada cuánto van a limpiar, en qué turnos, cuál va a ser la ruta del transporte, qué accidentes pueden ocurrir, si es que existe algún tipo de valoración de los residuos, o sea, cómo, si es que se va a dar algún mecanismo de comercialización, cómo se va a conformar el comité o quién va a ser el responsable. Todo eso son aspectos, digamos, pues sí, administrativos, operativos que tienen que estar descritos en el diagnóstico. Y también la sistematización, ¿no? También la sistematización. Ahí ya viene un poco a detalle lo que ya todos conocen, ¿no? El tipo de bolsa, el tamaño de la bolsa, el tipo del tacho, cada cuánto se va a renovar, los 3 cuartos, ¿no? Cuáles van a ser los horarios, dónde va a ser el contenedor primario, el intermedio, si es que lo hay, o el final definitivo, cuánto tiempo va a estar en cada uno de ellos, según lo que dice la norma, si es que se va a dar o no el tratamiento correspondiente según el tipo de tecnología y recurso económico que se dispone. Nos dice la norma que hay que autoclavar los residuos, ¿no? Entonces puede ser un tanto costoso, pero no es la única alternativa. Tenemos que ver entonces quién va a ser el personal responsable, si es que éste se encuentra capacitado, entrenado, y nuevamente validar con qué empresa operadora de residuos sólidos vamos a trabajar y si es que ésta a su vez se encuentra debidamente autorizada por el ente regulador, el ente rector que viene a ser DIGES. Porque claro, hay un montón de empresas, pero no todas ellas son formales. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Es parte, pues, de la sistematización y el análisis de la información. Y con ello se prepara el informe. Aquí unas capturas, un ejemplo.
¿no? Es un ejemplo, obviamente he modificado algunos términos por ahí, he maquillado algunas cosas para no comprometer a los terceros, pero es un ejemplo de un informe, de un diagnóstico basal o inicial del manejo de residuos sólidos, ¿no? Ahí está su caracterización, cómo han hecho su planificación, cómo han hecho la medición de 7 días, tanto en volumen, ¿no? Por cada área, sala de espera, consultorio, servicios higiénicos, y también pues la medición correspondiente de peso por cada área. Y con todo eso voy a sacar pues un diagnóstico. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo se maneja? ¿Qué es lo que se tiene? ¿Qué es lo que no se tiene? ¿Quién va a ser la persona encargada? ¿Qué tipo de capacitación se va a realizar? Todo eso se implementa como parte pues del diagnóstico. No es mero papeleo, es hacer gestión. Y voy, como su nombre lo dice, diagnosticando cómo me encuentro para sobre ello establecer un plan de tratamiento, un plan de mejora para establecer medidas correctivas frente al manejo de residuos. Ese es el punto de partida. Doctor, y si yo ya tengo un establecimiento y más bien lo que quiero es optimizar, igual podría ser el diagnóstico, por supuesto, claro que sí. O sea, el diagnóstico no es simplemente para cuando vas a empezar operaciones. Estoy seguro que la mayoría de consultores y centros odontológicos no tienen un diagnóstico y la norma te dice hasta cuáles son las pautas que debe tener el diagnóstico. Ahí está el ejemplo que te estoy mostrando. ¿Se lo puedo hacer? Sí, claro. Ahora, tiene un presupuesto, ¿no? Porque eso implica un tiempo, un recurso, ¿no? Recabar información, procesarla. Y la idea es de que si lo vas a hacer, obtengas recomendaciones, conclusiones sobre las cuales la alta gerencia, la alta dirección pueda tomarlo a bien para implementar mejoras, porque si no, mejor no hacemos nada, ¿no? La idea es que lo hagamos buscando la mejora. Y dentro de la norma, pues está lo que todos conocemos, ¿no? Los residuos, con sus clases y tipos. Cuando hablo de clase, me refiero a las tres clases. Clase A, ¿no? Que son los residuos biocontaminados. Clase B, que son los residuos especiales. Y clase C, que son los residuos comunes. Esa es la clasificación básica. Pero a su vez hay los tipos. Tipo A1, A2, A3, A4, A5, A6. Y también el B1, B2, B3. Y luego el C1, C2 y C3. Para mayor detalle, tenemos que revisar la norma 144. Dentro de los residuos clase A tipo A5 están los punzocortantes y muchas veces pensamos que punzocortante es exclusivamente la aguja, ¿no? O un vidrio o de repente una hoja de bisturí, pero en realidad es punzocortante. En realidad, el punto con respecto a ello es que si es punzo y es cortante, podría podría hacerle hueco a la bolsa y por tanto romper la cadena, romper toda la cadena del manejo de residuos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo un, un hisopo grande, ¿no? Y se rompe, o yo tengo un bajalenguas y se ha roto, y este bajalenguas entró en contacto con el paciente, pues eh, ese espacio de que está roto podría perforar, se convierte en un elemento punzocortante y por tanto debería ser eliminado como un residuo punzocortante. O sea, no es que simplemente la aguja, la aguja, la aguja, a solo la aguja. No, o sea, hay que analizar más a profundidad. Y como regla, todo lo que entra en contacto con fluidos o con la integridad de una persona, pues bajo los principios de la bioseguridad se identifica como algo contaminado. Esto va desde la comida que ingiere para un área de hospitalización hasta pues una gasa, o un hisopo o lo que fuere, ¿no? Todos son residuos biocontaminados. Entran en contacto con saliva, pues son residuos biocontaminados. Y los especiales, casi por costumbre, pensamos que los residuos especiales solamente están, no sé, pues dos cosas. Em, los líquidos de fijado, principalmente revelado, fijado, y por ahí algunos de repente dirán los medicamentos vencidos. Sí, es lo principal, pero no es lo único. Dentro de todo medicamento vencido y que no haya entrado en contacto con el usuario, es un residuo especial. Todo fármaco, todo agente de medicación es un residuo especial, pero no solamente eso, vuelvo a insistir, aceites, corrosivos, contaminantes, explosivos, eh, químicos, son residuos especiales. O sea, en realidad manejamos bastantes residuos especiales, solo que a veces decimos, bueno, eso se bota por el caño, eso se bota en la bolsa negra, ¿no? No. Residuo especial yo escuché que era temas radioactivos y cosas vencidas, ¿no? Medicamentos vencidos. No, es más complejo que eso, ¿no?
Siempre nos vamos a los B2 y los B3, pero no se olviden que también hay residuos químicos peligrosos. Hay residuos químicos bastantes, manejamos varios, ¿no? Y esos van en la bolsa amarilla. Y los residuos comunes, bueno, son los que podrían ser sujetos a una reutilización, por eso el símbolo del reciclaje, pero varían, ¿no? Aquí podríamos agregar, por ejemplo, clasificación de residuos con la señalética que establece el Instituto Nacional de Calidad, ¿no? El INACAL, que nace del Indecopi, donde nos da una pauta para hacer el reciclaje y todo lo demás. Sí, podría darse. Hay algunos que pueden reutilizarse, cartones, vidrio, madera, plásticos, y hay otros que no. Bien, los residuos comunes. Esos van en bolsas negras. La norma técnica también nos indica las especificaciones para los recipientes, para los tachos. Esto también es clásico, no me voy a demorar tanto en esto. Recuerden que existen tres tipos de almacenamientos. El almacenamiento primario, que es el que está en el consultorio, ahí el que tienes ahí a la mano, el tacho que está ahí con su bolsa roja, es el almacenamiento primario. Puede existir un almacenamiento intermedio, puede existir, ¿ok? De ser necesario, se junta de todos los consultorios, se pone en un almacenamiento intermedio y acabado el turno, se lleva al almacenamiento central o final. Puede darse, ¿bien? Puede darse. Entonces, son tres y en cada uno se manejan recipientes, los tachos, ¿no? Recipientes, contenedores en todo caso. Aquí nos dice, pues, las capacidades, los materiales, los espesores y las formas. Aquí rompemos un mito, la forma es variable, no hay una sola forma. Pueden ser, no sé, pues, tipo embudo invertido, tipo media luna, o estos que son con pedal, que son los más recomendados, posiblemente para no entrar en contacto, pero también nos dice la norma que deben tener, se deben sellar herméticamente con tapa, ¿no? La única excepción quizá podría ser en una sala de cirugía, de repente, en un centro quirúrgico, que en plena operación pues no voy a estar abriendo la tapa ni el pedal. Ahí se utilizan unos baldes de acero inoxidable, hay unos portabaldes quirúrgicos, y se va atendiendo y se va botando. Y eso luego se lleva a un almacenamiento, ¿no? Posterior donde se va a cumplir con la norma. Si vamos a usar carritos para hacer el transporte interno, pues igual. Y si vamos a utilizar estos contenedores más grandes como depósitos centrales o finales, pues igual, deben cumplir con lo que establece la norma. El espesor del polietileno, del plástico, pues no menor de 5 milímetros para el almacenamiento intermedio y central o final y de 2 milímetros para el primario. Luego también nos habla la 144 sobre las bolsas, ¿no? Que también esto es clásico. Ahí nos habla del espesor, lo podemos medir con un micrómetro, y nos habla pues de los colores, la bolsa negra, la bolsa roja, la bolsa amarilla. Bien. En ningún momento, ojo, en ningún momento dice que el tacho tiene que ser de color. El tacho puede ser de color blanco, el tacho puede ser de color metal, el tacho puede ser de color que tú quieras. Lo que tiene que ser del color es la bolsa, pero por practicidad, por costumbre y para educar a la mente, tratamos de que el tacho sea de color para que rápidamente podamos hacer la segregación. O sea, esto corresponde aquí, esto corresponde acá y esto corresponde allá. No nos piden que diga residuos, ¿ah? Salvo en los residuos punzocortantes. Ahí sí. La bolsa tampoco tiene que decir. No nos lo pide como tal. ¿Ok? Aquí sí. En los residuos punzocortantes sí tiene que decir, tiene que estar rotulado, tiene que decir residuo punzocortante, peligro, ¿no? Cuidado. Y tampoco tienen que ser exclusivamente cajas rojas. Normalmente por costumbre decimos la caja roja, no, pueden ser cajas amarillas, cajas color cartón, cajas blancas. Lo importante es su capacidad y el material, ¿no? Que sea impermeable, que sea rígido, resistente, eso es lo importante, eso es lo importante. Y lo ideal es que, obviamente, según normas, pues se cierre de forma hermética, ¿no? Ahora, como les dije, son 10 pasos, 10 pasos. Y vamos a ver cada uno de ellos rápidamente. Eso es la parte central del webinar y ya entrando pues a los últimos 15 minutos de esta presentación. Son 10 pasos. El paso número uno lo acabamos de ver un poquito, es acondicionar. ¿Qué significa acondicionar? Prepararnos. El diagnóstico basal me tiene que ayudar para saber cuál es el espacio, el volumen que necesito para poder acondicionar mis consultorios. En el consultorio uno se requiere un tacho de tantos litros. En el área acá, quirúrgica, se requiere un tacho de tales características. Vamos a implementar un área intermedia para que ahí se haga el acopio de todos los residuos que se generan durante la atención. Bien, entonces me acondiciono.
Es acondicionar. El diagnóstico te va a servir. Ahora, si no hay diagnóstico, pues probablemente vas a tener que improvisar, cosa que ya sabemos que no trae resultados positivos. Entonces, acondicionamiento. Después, la segregación, que ya le hemos comentado. Ok, lo que es biocontaminado clase A de la A1 a la A6 corresponde en bolsas rojas. Han entrado en contacto con fluidos, son residuos biocontaminados del paciente. Lo que no entra en contacto con el paciente y se puede tipificar como medicamentos vencidos, fármacos que se han utilizado y que han sobrado, agentes corrosivos, inflamables, contaminantes, pues van en las bolsas amarillas. Y el resto de residuos comunes que no son ni especiales ni tampoco biocontaminados, pues se descartan como residuos generales, ¿no? En bolsas negras. Estoy segregando. Ese es el segundo paso. El tercer paso es hacerlo pues en el almacenamiento primario, o sea, en los tachos que están ahí al alcance de tu mano o de tu mesa de trabajo, ¿no? Lo pones en tu portadesechos y eso va al tacho que está en el consultorio, almacenamiento primario. Y entre turno y turno, entre paciente y paciente, según cómo se estipule en tu protocolo, se hará el recojo del mismo y se llevará, puede ser, a un almacenamiento intermedio. Puede ser, ¿ok? Para ello se va a hacer una recolección y transporte interno y por no tiene que haber una ruta y eso te lleva al almacenamiento central o final, que está en otro ambiente fuera, normalmente en los sótanos o en los techos, en un ambiente especial. Un tema optativo, facultativo, es la valorización, si es que vas a hacer un reuso o algún filtro de aceites o trabajar compostaje de repente con residuos de alimentos. No es obligatoria la valoración, pero está en la norma. Y después viene el tratamiento, que lo ideal es que lo puedas tercerizar con la empresa, ¿no? Caso contrario, la propia IPRES tendría que encargarse del tratamiento de los residuos, triturarlos y autoclavarlos o por lo menos someterlos a una desinfección química para que estén en óptimas condiciones para que luego puedan ser recolectados y transportados por la empresa operadora y finalmente ser llevados a un relleno, ¿no? Donde se va a hacer la disposición final. En realidad, el responsable de todo esto es la IPRES, solo que cuando tú contratas una empresa, le estás delegando la función del manejo externo, pero tú tienes que vigilar de que se cumpla y por ello te van a entregar un manifiesto que luego este va a ser reportado ante la autoridad competente. Bueno, entonces de cada uno de los puntos podríamos hablar. Aquí están las especificaciones. Dicho sea de paso, si alguien quiere la presentación, el PPT, mi correo aparece en la parte inferior, mi página web en la parte derecha. Si alguien desea la información más a detalle, igualmente a través del grupo de WhatsApp, ahí vamos a compartir la información. Voy a pasar algunas cositas rápidas porque son lo reiterativo de siempre. Ya hemos hablado del acondicionamiento, los tachos, ¿bien? Hay múltiples tachos, no nos piden que tengan colores ni tampoco que tengan nombres, pueden ser tachos de múltiples materiales, ¿bien? Puede darse los tachos de acero inoxidable, pero principalmente los de polietileno. Lo importante es el grosor del plástico y que tengan tapa y que sobre ellos se coloque pues la bolsa y que un 20% de la bolsa pueda salir, doblarse como una manga, ¿no? Y, ¿por qué no? Como un tema de costumbre y de buena práctica, pues rotularlo para evitar cualquier tipo de confusión. Dentro de ello están los dispositivos para el manejo de los residuos punzocortantes. La segregación, bueno, es separar, ¿no? Separar. Aquí hay un punto con la norma que justo estuvimos discutiendo en la mañana. En la segregación habla del uso de las jeringas, ¿no? Lamentablemente las normas pocas veces están hechas para el sector odontológico. Nos dicen que las agujas nunca deben encapucharse o reencapsularse. Es decir, yo coloco con una jeringa una vacuna o inyecto un medicamento y debo eliminarlo sin intentar volver a encapsular. Ustedes saben que en la práctica odontológica, cuando colocamos anestesia, cargamos el cartucho, colocamos la anestesia, la aguja, colocamos la anestesia, podemos sacar, buscar un nuevo ángulo, volver a colocar la anestesia e inclusive retirar, buscar con una técnica que no, en la cual no tengamos contacto, el volver a encapuchar la aguja, cerrar y de repente cargar otra anestesia, otro cartucho y continuar. Y podría ser de que dejemos a un costado la cárpule y en algún momento queramos reforzar. Entonces, la norma no está hecho pensando en nosotros. Nos dice, aguja, se descarta, ¿no? Nunca debe encapucharse, nunca debe reencapsularse
la aguja en la jeringa. Nosotros no usamos una jeringa, usamos una carpa. Bien, pero eso es lo que dice la norma. Se segrega según los colores, como ya lo conocemos. Algunos ponen estos letreritos inclusive. Tengan mucho cuidado para que no haya tanta contaminación visual. Bien. Luego el almacenamiento primario, tus tachos, ¿no? Nunca tiene que estar a tope, tres cuartos. La clave siempre es tres cuartos. Puedes poner algún aditamento, alguna rejilla para los punzocortantes. Algunas empresas te dan inclusive los recipientes para que puedas guardar los punzocortantes. Pedal siempre va a ser lo recomendable. Puede existir un almacenamiento intermedio, sí, debidamente identificado, cerrado, evitando el paso pues, de ajenos. Se puede, de acuerdo al volumen que generamos. Luego, este almacenamiento intermedio se puede ir adaptando. En algunos casos, en algunas DIRIs, nos han recomendado colocar estas cajas y dentro de ello, pues colocar los tachos, ¿no? Para que se mantengan aislados del ambiente y debidamente rotulado. Podría ser como un almacenamiento intermedio. En cuanto al transporte interno, pues este tipo de carritos, ¿no? O contenedores, coches, en caso haya esa movilización del almacén primario al intermedio y luego al final, ¿no? Aquí nace, por ejemplo, el concepto de la ruta de transporte de residuos sólidos. El nombre es así, ruta de transporte de residuos sólidos. Otros lo llaman ruta sanitaria, ruta crítica, ruta de residuos. El nombre, según la norma, es ruta de transporte de residuos sólidos. No le cambien el nombre. Se tiene que establecer, no te dice el cómo, puede ser con stickers, puede ser en la pared, puede ser marcado, como les decía, en el piso. Es recomendable, deseable que también se indique el horario en el cual se van a movilizar los residuos y obviamente, pues si hay escaleras o hay ascensores, utilizarlo en momentos en los que haya menos afluencia de personas, ¿no? Ahí está nuestra ruta de traslado de residuos sólidos y un ejemplo como una buena práctica de un establecimiento nos indica hacia dónde debe movilizarse la persona. En cuanto al almacenamiento central o final, pues es un ambiente externo. En teoría deberían estar ahí los residuos biocontaminados y comunes en un lapso no mayor de 48 horas. Se podría extender hasta 72 horas. Y es un tema normativo, ¿no? En realidad nosotros no lo manejamos así. Y en el caso se vaya a prolongar la estancia de los residuos, pues la norma nos dice que se tienen que autoclavar, ¿no? O que se puedan implementar medidas para triturar, ¿no? Y dejarlos en condiciones que puedan ser manipuladas por otra vía, ¿no? En cuanto al almacenamiento central final, pues es un espacio distinto, tiene que estar debidamente rotulado, identificado. En cuanto a la valoración, ya estamos acabando, es opcional, bien, opcional. Si ustedes tienen ese corazón de reciclaje, de reutilizar, se puede implementar. En tu programa de minimización y en tu protocolo debería estar establecido cómo vas a hacer la valorización. Si es que lo vas a trabajar con una empresa tercera, tiene que estar establecido ahí. Y se pueden dar, por ejemplo, reutilizando algunos plásticos o algunos potes o frascos que por ahí se pueden lavar adecuadamente y darle un uso, una mayor vida a ese plástico en vez de que contamine. También se puede hacer un reciclaje, reuso, ¿no? De aceites y el compostaje, ¿no? Que nosotros no lo aplicamos, pero podría darse en el nivel hospitalario con los residuos de los alimentos. Con respecto al tratamiento, como les decía, nos recomienda la norma que los residuos que vayan a estar más allá de 48 o 72 horas y sean biocontaminados, tienen que ser autoclavados, ¿no? Eso podría encarecer el servicio definitivamente. Una opción sería, bueno, autoclavarlo, desinfectarlo, de repente con algún agente químico y de repente eliminarlo como un residuo convencional. O sea, ¿se lo podría llevar la municipalidad? Sí, siempre y cuando esté tratado. Lo pones en bolsa roja y le pones, lo rotulas diciendo residuo sólido tratado. Si es así, sí se lo puede llevar la municipalidad, pero eso tiene que estar estipulado en tu programa de minimización y en tu protocolo de manejo de residuos, el cual tiene que estar debidamente aprobado y tiene que contar con un diagnóstico. No es que de la nada yo decidí y ya, no. En una supervisión tú tienes que sustentar todo. Todo lo que haces y decides tiene que estar debidamente sustentado. En otros casos hacen, bueno, incineración de agujas, ¿sí? Hay mecanismos para incinerar las agujas o triturar la aguja. Algunos utilizan mecanismos químicos, ¿no? El amonio cuaternario. Otros está utilizando mucho la inertización o solidificación.
donde los punzocortantes los colocan en unos baldes y con una mezcla de cemento, yeso, pues lo solidifican y ya pierde pues la función de punzocortante y por tanto puede eliminarse como un residuo y lo puedo tratar y por tanto podría botarlo a través de la municipalidad. El tratamiento pues se realiza dependiendo de las características del operador, se puede esterilizar, se puede hacer incineración, microondas, etcétera. Y luego, penúltimo paso, pues la recolección correspondiente, ¿no? La empresa se lo lleva, ¿no? Este operador de residuos sólidos se lo lleva y con ello pues se lo termina llevando a un respectivo relleno, ¿no? Donde va a finalmente ser eliminado. Reitero que cuando hablamos de recolección y transporte hay dos lecturas. Una que es con la empresa recolectora, la empresa operativa de residuos sólidos. Ellos se llevan las bolsas rojas y amarillas porque son residuos. Y por otro lado, los residuos comunes, los operadores municipales, y podrían ser los residuos sólidos que hayan sido tratados. Si han sido tratados y lo rotulas, puede ser eliminado a través del municipio. Pero eso sí, reitero, tiene que estar en tu plan, tiene que estar en tu diagnóstico, tiene que estar estipulado de esa forma. No es que lo hice porque lo escuché en la clase y no hay ningún sustento al respecto. El último paso, con esto terminamos, es la disposición final en los rellenos sanitarios, ¿no? De seguridad o mixtos. Estos también deben contar con autorización por parte de la DIGESA. Y en caso, pues, sea un establecimiento que no tiene acceso a, como les dije, podemos tratar los residuos y podrían ser eliminados pues en un relleno sanitario convencional, ¿no? Es importante que en el manifiesto quede claro a dónde los llevan y qué tipo de tratamiento se les va a dar, ¿ok? Entonces, con todo ello, estimados amigos, ya para ir cerrando, la norma 144 es bastante amplia, detallada, nos da muchos instrumentos de gestión, no solamente es una norma para saber los colores y las bolsas, por si acaso, es una norma mucho más completa. Nuevamente les extiendo la invitación, si alguno de ustedes desea acceder al material y todo ello, con mucho gusto. Y bueno, cerramos pues con el programa, ¿no? Hay un programa donde se va caracterizando con las fichas, se va identificando todos los posibles residuos que se generan en la práctica odontológica, tiene que incluir el contrato con la empresa con la que has firmado contrato, convenio para el manejo de tus residuos. Esta tiene que hacer entrega de tu manifiesto, ¿no? Donde se establecen cuántos kilos están llevándose y de acuerdo a ello, tiene que estar debidamente sellado, indicando hacia dónde lo llevan, en la fecha, en la hora, para que se le pueda dar trámite y reportar a la DIGES. Dentro del programa, pues se establecen varias cositas importantes, todo bien detallado, cómo vas a manejarlo en tu consultorio, nada queda al azar, todo está planificado, todo está gestionado, nuestro flujograma de manejo de residuos, cómo vamos a manejar cualquier contingencia, todo está establecido de esa forma, inclusive cómo vamos a capacitar al personal, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son los indicadores, y el último documento, pues el protocolo. En el protocolo, es distinto al programa, ahí voy a contener un conjunto de procedimientos de forma ordenada de cómo se hacen las cosas. Todo lo que no se pueda estipular en el programa, pues en el protocolo para el manejo de residuos sólidos, tiene que estar establecido y tiene que estar debidamente aprobado, bien en tu protocolo. Los últimos instrumentos son los anexos, el anexo 15, que es el registro diario, donde debes reportar cómo se generan los residuos sólidos. La ficha número 1, que es para verificar cómo se cumplen los aspectos de gestión en los establecimientos de categoría del 1.1 al 1.3. Y el siguiente formato, que es la ficha 2, es para ver el manejo, el cumplimiento del manejo. Recuerden, este es de gestión y esta otra es de manejo, tanto para establecimientos de nivel 1.1, 1.2 como 1.3. Y eso es los documentos que se utilizan. Como les dije, Digesa puede ir a visitarnos, puede hacer un acta de vigilancia identificando todo lo que hemos incumplido, ¿no? Y esto podría dar motivo a una verificación, a unas conclusiones y podría dar pie a que se inicie un acto de sanción, adjuntando todas las observaciones y no conformidades correspondientes. Y es que con esta terminamos, es la última diapositiva. El decreto legislativo perdón, el reglamento del decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos
nos dice que hay infracciones. Y como les decía, pueden ir desde una amonestación hasta 3 UITs por no contar con estos registros, documentos, o por no reportar adecuadamente a la autoridad correspondiente, en nuestro caso DIGESA, o por no contar con los manifiestos correspondientes, ¿no? que nos tiene que entregar la empresa operadora. Bien, entonces todo ello es importante tomarlo en cuenta porque es parte de la regularización a nivel administrativo. Muy bien, y eso es todo lo que quería compartir con ustedes en esta presentación. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier cosita, pues obviamente a su disposición para poder compartir y presentar esta información o compartir algunos formatos o las normas y todo lo que sea necesario para que ustedes puedan operativizar sus consultorios. De mi parte, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta o alguna interrogante, por favor. Sí, doctor, muchas gracias por su brillante exposición. Tenemos algunas preguntas que nos han mandado por interno. Claro A que ver, sí. Adelante. la primera pregunta es, ¿cómo se procede si en mi región no existe una empresa encargada para manejar los residuos Ah, sólidos? bueno, es una buena pregunta, ¿no? Sí, pues es cierto. Se puede dar en algunos lugares, en algunos espacios geográficos donde no existe. Como ya lo comenté, establecimientos de primer nivel, principalmente 1.1, 1.2, pueden a sus residuos darles algún tipo de tratamiento, ¿no? Esterilizándolo, autoclavándolo o sometiéndolo a alguna desinfección química, ponerlo en bolsa roja y rotularlo, indicando residuo sólido tratado. De esa forma, la entidad regional, municipal, distrital puede llevarse los residuos a los respectivos rellenos sanitarios que son administrados por las municipalidades. Es una forma, ¿no? En caso no existan empresas operadoras de residuos sólidos. Ok, doctor, vamos con la segunda pregunta. Sí, ¿Cómo claro. se manejan los residuos de las áreas administrativas, oficinas y los servicios higiénicos? Ah, claro, no lo comenté, ¿no? En el caso de las oficinas o de los baños, servicios higiénicos también tienen un manejo especial, ¿no? En el caso de áreas administrativas, de acuerdo al diagnóstico que hagamos, pues se indican bolsas negras en recipientes tachos convencionales, porque son residuos comunes. En el caso de los baños va a depender. Si es baños del personal, pueden ser bolsa negra. Si son baños para el público, va a depender del establecimiento, ¿no? Recuerden que todo paciente puede ser tipificado como una persona infectada, contagiada. Entonces, lo que recomiendan es bolsa roja. Pero esto más aplica para hospitales, clínicas, ¿no? Donde los pacientes están internados y por tanto los desechos en los baños se consideran residuos biocontaminados. Ok, doctor, y para finalizar, una tercera pregunta. ¿El Sí, claro. Ministerio de Salud o su salud podría sancionar a los consultorios por no gestionar los residuos sólidos? Claro, pero principalmente, como les comentaba al final, Digesa, ¿no? O sea, si bien se puede identificar cuando su salud va a hacer una supervisión y puede detectar que hay un incumplimiento, etcétera, en realidad el ente rector y que tiene la facultad fiscalizadora y sancionadora, pues, como bien lo dice el reglamento del decreto legislativo 278, en su artículo 135 habla de las infracciones. Entonces, DIGESA sí nos puede sancionar, ¿no? Por no contar con los documentos de gestión sobre el manejo de residuos sólidos, por no reportar y declarar nuestros residuos sólidos de manera periódica, o de repente, por no contar con los manifiestos, ¿no? Que es lo que nos entrega la empresa operadora, eh, donde queda fehacientemente descrito cómo ha sido el manejo de los mismos, ¿no? Entonces, sí nos pueden sancionar. Dije eso. Ok, doctor, muchas gracias por su respuesta. Con ello damos por finalizado nuestro webinar. Les recordamos a los participantes que pueden acceder al certificado digital y que nos reencontramos en abril en una nueva exposición, en un nuevo evento académico. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Ahí les dejo mis redes sociales y mi correo por si alguien quiere acceder a la presentación, un material complementario y todo lo necesario. Bien, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Una vez más, muchas gracias al Instituto de Salud Oral y la grabación seguramente va a estar disponible tanto en Facebook como también en YouTube. Reitero lo que ya nos comentaron, quienes quieran acceder a la certificación, pues bueno, a través de las redes sociales y todo ello, estaremos compartiendo la información. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena noche.